Arrancamos. Bueno, hoy vamos a ver lo que es filosofía, lo que significa la palabra filosofía, relacionarlo un poco con la ciencia, y después vamos a entrar en lo que es lo que nos convoca, que es la filosofía del derecho. Filosofía, etimológicamente, quizás algunos lo sepan, viene de la palabra filos, que significa amor, y sofía, que significa sabiduría. ¿Sí? Si nosotros buscamos el concepto de filosofía, lo primero que va a aparecer, o es el concepto también que damos en la escuela, no sé si alguno tuvo filosofía en el colegio, pero bueno, yo tuve en secundaria, y es lo primero que aprendemos, ¿no? Que filosofía es justamente esto, ¿no? Amor a la sabiduría, porque viene de estos dos términos griegos. Les cuento resumidamente para Platón, después lo vamos a ver un poco más extenso a este tema. Para Platón existen dos tipos de saber, el universo está dividido en dos, ¿no? Que por un lado está el mundo sensible y por otro lado el mundo de las ideas. En relación a estos dos mundos, el mundo de las ideas es un mundo perfecto, está habitado por almas e ideas, y el mundo sensible es una copia de este mundo de las ideas. Correspondiéndose con estos dos tipos de mundos, Platón distingue dos tipos de saber. El doxa, que es el saber que se obtiene sin buscarlo, a través de los sentidos, y este corresponde al mundo sensible, al mundo el que decíamos que es la copia del mundo de las ideas. Y con respecto al mundo de las ideas se corresponde el epísteme, que es un tipo de conocimiento verdadero que no se conoce a través de los sentidos, sino a través de la razón. Con la epísteme es lo que va a trabajar la filosofía, ¿sí? Con este conocimiento aprendido a través de la razón. Y que se corresponde también con la ciencia, pero no con la ciencia de la naturaleza, que es la que nosotros más tenemos incorporado, digamos, que es esto de las leyes de causa y efecto, ¿no? Que ante determinadas causas se dan determinadas consecuencias, en donde siempre se repite el mismo fenómeno, sino con las ciencias de las ciencias sociales, que no existe una reiteración idéntica del fenómeno, sino que lo que interesa es que este fenómeno sea comprendido y explicado a través de un proceso intelectual reflexivo. ¿Sí? La filosofía tiende a llegar a esa sabiduría a través de un proceso intelectual reflexivo. Para contarles un poco lo que es este proceso intelectual reflexivo, en el verano estuve leyendo un libro que se llama, capaz alguno lo leyó porque estaba ahí como muy de moda, El poder de las palabras, y una de las primeras hojas, que lo escribió un neurocientífico, la primera de las hojas apareció un ejercicio que se los traje para que lo hagamos acá entre todos, porque me pareció bueno para explicar esto, ¿no? Lo que es el proceso reflexivo. El ejercicio era así, no sé si alguien lo leyó, si alguien lo leyó y se acuerda de la respuesta, que no la diga. Pero era así, ¿no? El ejercicio refiere a un problema lógico que propone Hugo Messier, que es otro neurocientífico, y dice así: traten de hacerlo ustedes, a ver si les pasó lo mismo que a mí. El ejercicio propone 3 tópicos, que es: Juan mira a María, María mira a Pablo. Juan está casado y Pablo es soltero. La pregunta es, ¿se deduce de estas afirmaciones que una persona casada mira a otra soltera? Las respuestas pueden ser sí, no, o no hay suficiente información para saberlo. Si alguien se anima a decir lo que piensa. No hay suficiente información, me parece. Falta saber el estado. Yo pienso lo mismo. Nos falta saber si María Habría está que casada. saber el estado de María. Yo también, y creo que casi todos
Estamos ahí muy contentos, justo esto, no hay suficiente información para saberlo, es lo primero que se nos viene a la cabeza. Pero bueno, después sigue explicando, que nosotros centramos la atención en ese dato que falta, que es que no conocemos el estado civil de María, entonces no se nos ocurre otra cosa. Pero la respuesta en realidad es sí. ¿Por qué? Hay dos posibilidades del estado civil de María. O que ella sea casada, y en ese caso María está mirando a Pablo, que es soltero, o la otra posibilidad es que María sea soltera, y en ese caso Juan, que es casado, está mirando a María. Entonces, ahí se ve claramente y se explica, ¿no?, esto de que muchas veces nuestro pensamiento, y sobre todo nuestro pensamiento en acción, está muchas veces lleno de errores y lleva a conclusiones equivocadas y precipitadas. ¿A alguno le quedó claro? ¿Lo pudieron entender? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, Sí. explica este neurocientífico que el pensamiento se divide en dos sistemas, ¿no? El del tipo 1, que es el que está a cargo de casi todas las actividades cotidianas y diarias, que es el que nos hizo enseguida llegar a la conclusión de que no hay suficiente información para saberlo. Y por otro lado está el conocimiento de tipo 2, que es un conocimiento un poco más reflexivo. Sí, a esto lo traje este ejercicio para ir más o menos a eso, para tratar de entender que un proceso intelectual reflexivo nos lleva a conclusiones más certeras. Y esto, bueno, en la vida cotidiana y en cualquier aspecto. Se los traje Profe, nada más para... Sí. ¿Cómo era el primer tipo de conocimiento? El tipo 1, que es el conocimiento que usamos diariamente, que es más cotidiano, que es más rápido y automático. En cambio, el proceso reflexivo es más lento, requiere una actividad, pero es mucho más cierto en las respuestas, digamos. Bueno, seguimos con la clase. Eso fue nada más para tratar de explicar un poco lo que es este procedimiento intelectual reflexivo, este proceso intelectual reflexivo, que cuando lo leí pensé en traérselos, porque hablamos un montón siempre de esto, de la reflexión, de lo que es la reflexión, que nosotros lo vamos a ver de acá durante todo el curso, que es muy importante para la filosofía, pero a veces es difícil, es difícil verlo, ¿no? Es difícil poder entenderlo, y también lo vamos a ver un poquitito más adelante en la clase. Esta capacidad de reflexionar la tenemos todos, ¿no? Y no requiere un esfuerzo ni conocimientos científicos, ni mucho menos, ¿no? Todos podemos realizar esta reflexión y llegar a conclusiones más ciertas. Bueno, sigo con la clase. Entonces decíamos eso, que la filosofía trabaja con este material, con la epísteme, que se corresponde a la ciencia, y como explicaba Carlos en la clase pasada, la filosofía tiende a llegar a la sabiduría a través de la formulación de interrogantes, si no parte de respuestas dogmáticas, sino de preguntas, de dudas, ¿no? Y muchas veces esas preguntas inquietan o perturban un orden. ¿Sí? Lo que intenta hacer la filosofía es un poco romper con las certezas, como explicaba Carlos, con las cosas que aprendimos, con las cosas que tenemos incorporadas, y empezar a interrogarnos, a hacernos preguntas acerca de eso. ¿Sí? Entonces la filosofía llega siempre a través de interrogantes, no quiere enseñar, no quiere dar respuestas dogmáticas, sino lo que intenta hacer es justamente criticar ese conjunto de creencias y conocimientos que nosotros tenemos ya aprendidos. A la vez, estos interrogantes nos obligan a buscar respuestas, y esas respuestas generan nuevos interrogantes. Por eso se dice que la filosofía es una actividad que no se agota nunca,
¿sí? Estamos todo el tiempo a través de interrogantes, llegamos a nuevas respuestas, pero esas respuestas nos vuelven a llegar a nuevos interrogantes y así. El objeto de la filosofía es que la filosofía intenta responder ante problemas trascendentales, que pueden ser, por ejemplo, la existencia, qué es la verdad, qué es la belleza, qué es la justicia, pero también trabaja con problemas que aparecen en la vida cotidiana. Lo que intenta hacer la filosofía es pensar en esas cosas, pero pensar críticamente, de una manera crítica. Después vamos a ver lo que es la crítica, pero es justamente eso, ¿no? Tratar de romper un poco con las creencias, con lo aprendido. El objeto es la interpretación de la existencia humana. Acá se relaciona un poco con la ciencia. ¿Por qué? Porque la tarea de la filosofía consiste en mostrar al ser humano cuál es y hasta dónde yace, a dónde va el sentido de su vida. ¿Sí? Eso es lo que intentamos ver acá en filosofía. Siempre en relación al ser humano y al mundo que lo rodea. Acá es donde se muestra en estrecha relación con la ciencia, porque justamente la ciencia es un conocimiento metódico también de la especie humana y del mundo en el que vive. ¿Sí? Entonces acá empiezan un poco a vincularse la ciencia y la filosofía. Pero ahora vamos a ver que tienen diferencias que son que la ciencia, como nosotros sabemos, es comprobable. Lo que intenta es comprobar lo que existe. A eso va la ciencia. Siempre se dice que la filosofía es la madre de todas las ciencias, pero la filosofía tiende a ir un poco más allá. No se queda justamente en lo que hay, en lo que existe, sino que es más ambiciosa e intenta reflexionar siempre apoyada sobre estos saberes científicos, sobre la epísteme de la que hablamos al principio, pero lo que trata de hacer es ir más allá de lo que existe, ¿no? Porque también la filosofía se pregunta lo que es, pretende explicarlo, pero también intenta ver lo que debe ser. ¿Sí? Va más al substratum, digamos. Esta es la gran diferencia entre la ciencia y la filosofía. La ciencia, como es un saber susceptible de ser comprobado, no puede ir más allá de lo que existe, en cambio la filosofía aspira justamente a ir más allá. Bueno, la filosofía tiene que rebasar a la ciencia y tomar del conocimiento científico puntos de apoyo para realizar su tarea específica. La tarea específica de la filosofía es añadir al conocimiento la interpretación. Y esto lo hace a través de distintos métodos. No de los métodos empíricos, más allá de que tiene en cuenta la importancia de estos datos empíricos, que es sobre los que se apoya, pero utiliza otros métodos como el análisis conceptual, la especulación, los experimentos mentales y otros métodos similares, no ya empíricos. Ayer hablábamos, Carlos lo mencionaba, que acá hay algo muy importante. Nosotros, las personas, ¿no? Los que reflexionamos, cuando lo hacemos desde una determinada situación. Nosotros los seres personales somos seres situados, ¿sí? Nacimos en un lugar determinado, en un tiempo determinado, en una familia determinada, con valores, en una clase social, una raza determinada, y eso hace que nosotros reflexionemos de distinta manera, ¿sí? De acuerdo a nuestra situación, nuestra reflexión va a ir cambiando, va a ser distinta. Eso también lo vamos a seguir viendo en el resto de las clases, y vemos cómo esto de la situación, del ser personal, tiene muchísimas consecuencias que quizás nosotros no
no lo podemos ver, ¿no? Es por eso que el conocimiento científico es un proceso infinito que aporta constantemente hechos nuevos y puntos de vista a la consideración de la persona. Nosotros en filosofía, en la escuela, por ejemplo, yo me acuerdo que veíamos todos los conocimientos y los autores estancos, ¿no? Veíamos, por ejemplo, Platón y todo lo que había pensado Platón, Aristóteles y todo lo que había pensado Aristóteles. Sin pensar que siempre lo hacen desde una situación particular, desde una situación determinada. Por eso no es suficiente. No es suficiente lo que aporta la tradición filosófica, sino que hay que seguir investigando, hay que seguir reflexionando acerca de los hechos de hoy, no son los mismos que de los primeros siglos. Y también ayer que mencionábamos mucho a Kelsen, el cuatrimestre pasado nos pasó que nosotros lo citamos mucho a Kelsen, pero bueno, porque nosotros en nuestra carrera, en la facultad, es una base, lo estudiamos muchísimo, pero no hay que perder de vista que la situación de él vivía en un momento determinado en donde en un mundo cientificista, entonces él trata a partir de esa situación, reflexiona, y por eso para él el derecho era la norma jurídica, que es lo que se veía, lo que se podía comprobar, ¿sí? Esto no es más que una situación en la que él vivía. Y hay que darse cuenta de eso, que nosotros reflexionamos de acuerdo a nuestra situación. Y lo que hay que hacer es buscar algún elemento constante, que por más que nosotros lo podemos reflexionar desde nuestra situación, quizás otros lo reflexionan también desde su situación, y así juntos podemos llegar a una verdad más grande, ¿sí? Esto es lo que tenemos que hacer, pero no nos tenemos que quedar con lo que aportó la tradición filosófica, sino hay que seguir avanzando, hay que seguir interrogando, hay que seguir dudando, y así acercarnos más a la verdad, ¿no? Y a llegar a conocer muchas, o a llegar a acercarnos a algún concepto, como por ejemplo de justicia o de derecho, que es a lo que nosotros nos convoca. Esto también de la situación y lo que hablábamos antes, es lo que nos lleva a pensar que el espíritu de esta actividad de la filosofía no se agota nunca, ¿no? Siempre tenemos cosas nuevas para reflexionar, siempre la sociedad va cambiando, el mundo va cambiando, así que hay que seguir haciéndolo, y no quedarnos con los pensadores tradicionales. El objetivo de la filosofía, como decíamos, es pensar de manera crítica, no de cualquier manera. ¿Sí? El ser humano puede pensar, digamos, todos podemos pensar, pero no estamos acostumbrados a pensar de manera crítica, de esta manera de la que veníamos hablando, de tratar de romper con las creencias, de interrogar, de seguir adelante, de seguir dudando. A eso no estamos acostumbrados. Dicen los neurocientíficos que el cerebro justamente está programado para no hacerlo. Por eso esto de hacerlo e intentar hacerlo es una actividad, y es una actividad diaria con la que tenemos que vivir, digamos, ¿no? El objetivo de la filosofía es eso, es hacer pensar de manera crítica cuando la mayoría repite y se resigna a lo establecido. Por eso muchas veces se dice que la filosofía es una alternativa contrahegemónica, porque lo que intenta justamente es hacer eso, ¿no? Y ahora vamos a ver lo que es un poco esto, el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es el proceso de dudar de las afirmaciones que en la vida cotidiana suelen aceptarse como verdaderas. Es lo que venimos diciendo, ¿no? Lo que intentamos hacer es pensar de la manera posible, evaluando el proceso de alguna manera en que se puedan tomar decisiones. La palabra crítico viene de crisis, que significa separación, decisión, ¿no? Que lo que implica es justamente eso, de todos los conocimientos,
de toda la cantidad de información que tenemos hoy, es poder criticar y poder separar qué es lo verdadero, qué no es verdadero, qué es verdad, qué es mentira, qué es lo que estamos aprendiendo bien, qué es lo que estamos aprendiendo mal. Eso es crisis. Es la capacidad para analizar y evaluar toda la información existente. Justamente en el mundo de hoy que vivimos, rodeados de información nueva, bueno, las redes sociales, internet, permanentemente estamos recibiendo información de todos lados, entonces tenemos que aprender a separar cuál es la que nos sirve y cuál es la que no. Ser crítico significa tener esa capacidad de juzgar una situación adecuadamente. Es poder cuestionar todas las certidumbres, lo que aprendimos a través de la cultura, a través de las enseñanzas en la escuela, en nuestras familias y demás. ¿Y quiénes son capaces de pensar críticamente? Es lo que decíamos, ¿no? Todos somos capaces de pensar críticamente. Estamos habituados solamente a pensar, pero no de manera crítica. Esto es una actividad y requiere de un ejercicio intelectual. Hay un autor que hay algunos textos subidos a la cátedra virtual, que es Araujo Frías, nosotros lo citamos un montón, y él habla de esto, ¿no? de dudar como acto subversivo, como el pensar supone arriesgar, ¿no? Salir de lo conocido. No hay nada más cómodo que quedarse en la vereda de lo conocido, ¿no? De quedarnos con las verdades establecidas y seguir adelante. Sino dice que lo difícil es dudar, es salir de eso, que implica abandonar las certezas. Por eso dice que es un acto subversivo, porque esto altera el orden, altera el orden que nosotros tenemos, ¿no? Esas certezas que las adquirimos de manera acrítica por la costumbre, al ser sometidas a duda, hay que probar su resistencia. Pero Araujo Frías dice que hay que tener mucho cuidado, porque ¿qué puede pasar si nosotros todo lo que aprendimos, todo lo que conocemos, lo ponemos a duda, ¿no? Empezamos a interrogar acerca de ello y no encontramos explicaciones. Araujo Frías dice que es muy peligroso porque nos podemos quedar sin ninguna certeza. Y de ahí viene si vale la pena o no vale la pena seguir dudando y seguir interrogando. Y con lo que hablábamos recién, por supuesto que sí vale la pena. Y hoy más que nunca, por la cantidad de información que tenemos, hay que empezar a depurar. Araujo Frías dice que es un deber moral esto de filosofar, de interrogar. Y si hacemos eso, si interrogamos y rompemos con nuestras creencias, empezamos a crear formas nuevas y modos alternativos de vivir. Y el peligro más grande, como citaba Carlos el otro día, a Aristóteles y a Hipatía, que son dos filósofos que a los dos los mataron, ¿no? por esto. Sócrates es el interpelador por excelencia de la sociedad ateniense y lo terminaron matando, ¿no? Por eso. Ese es como lo más grave. A nosotros, gracias a Dios, no nos va a pasar, pero bueno, es el riesgo más grande. La filosofía, entonces, decimos que es una forma de pensamiento cuestionador. No es una doctrina la filosofía, nosotros lo que hacemos no es transmitir conocimientos dogmáticos, sino que es una actividad del pensamiento, ¿no? Es para afirmar la vida, es cuestionar todo, agitar la conciencia, es poner en movimiento a ese pensamiento, y bueno, filosofar es esto, ¿no? Es pensar críticamente. No es tampoco un producto acabado, como decíamos recién, es un proceso, es un quehacer cotidiano. Todo el tiempo estamos aprendiendo cosas, todo el tiempo podemos seguir aprendiendo cosas. Y pensar, bueno, pensar no es sinónimo de filosofar, sino que filosofar es esto de pensar críticamente, y esto requiere racionalidad,
claridad, confrontación y duda. ¿A qué nos referimos con estas características? Es a lo siguiente, bueno, la racionalidad, decimos que la filosofía no debe apoyarse en mitos, ¿sí? Sino hay que sostenerse siempre con la razón. Aunque cada uno lo haga desde su situación, siempre hay que ser racionales. A la vez hay que ser claros, las ideas tienen que ser claras, no tienen que ser oscuras ni confusas. Con respecto a la confrontación, filosofar no se puede hacer en soledad, eso también lo mencionábamos ayer. Lo rico es esto, es poner nuestras ideas, exponerlas al juicio de los otros, que a la vez puedan interrogar, puedan cuestionar. Eso es, siempre a todas las ideas hay que exponerlas al juicio de los otros. Y con respecto a la duda, siempre para filosofar se requiere esa capacidad de dudar, que esto a la vez lo hace como algo creativo. No sé si alguien conoce a un filósofo también contemporáneo, Darío Zeta. La otra vez miraba un video que decía algo muy lindo, ¿no? que decía que la filosofía está entre la ciencia y el arte. Entre la ciencia porque se apoya sobre los conocimientos científicos, pero a la vez requiere mucho de creatividad, ¿no? De esto, dudar, interrogar, también requiere de cierta creatividad, es como, está cerca del arte en ese punto. Después pasamos a lo siguiente que es, aunque pareciera que las posibilidades de controversias que podemos tener son infinitas, no es así. Todas las cuestiones se reducen, de las que podemos controvertir, se reducen a 3 variedades. Únicamente son 3 las dudas sobre las que podemos reflexionar, pensar y discutir, ¿no? Una es si existe la cosa, que esto lo va a trabajar una rama de la filosofía que se llama ontología, que se ocupa de la reflexión sobre lo que existe. Su objeto es el estudio del ser y su esencia, del ser y su esencia, y es el estudio de lo que hay. Otra de las cuestiones de controversia es ¿qué es la cosa? Que esto lo va a trabajar la epistemología, que se ocupa de la reflexión de qué es lo que podemos conocer y sus métodos para lograrlo, y se centra en el estudio del conocimiento científico. Y la tercera cuestión de controversia es ¿cómo es la cosa? Acá aparece la ética, que a la ética le corresponde dar razones de cómo y por qué se debe vivir de una determinada manera. Estudia el comportamiento humano bajo la perspectiva de las acciones individuales. Lo que es correcto o incorrecto, la felicidad, la virtud, el bien, la moral, son todos objetos de estudio de esta rama. ¿Sí? Entonces esas son las 3 cuestiones de controversia. Y ahora vamos a ver un poco más ya lo que es filosofía del derecho. Con respecto a lo que vimos de la filosofía en general, ¿les quedó alguna duda? ¿Entendieron un poco la idea esto de pensar críticamente, de a dónde apuntamos, de también queremos llevarlos a pensar de que es una actividad de todos, ¿no? Que es nuestra, todos lo podemos hacer, y no es un espacio tan... Con la filosofía, sobre todo en nuestra carrera, siempre parece que es de otros, ¿no? Pero pasa con un montón de ramas de la filosofía. En nuestra carrera siempre pensamos que filosofía del derecho es para los filósofos, y muchas veces también pasa al revés, los filósofos piensan que filosofía del derecho es para los abogados, ¿no? Entonces, en nuestra carrera está como una materia que quizás no sirve para nada, pero sirve un montón. Ahora cuando veamos bien lo que es filosofía del derecho, nos vamos a poder acercar un poco más a esta idea, pero a ustedes la filosofía, ¿cómo la ven? ¿Lo ven como algo lejano? ¿Lo ven como algo cercano? A esto de pensar críticamente. ¿Cómo lo ven? ¿Alguien quiere aportar algo? Hola, yo creo que se hace cotidianamente esto de pensar críticamente, ya por el hecho de relacionarnos con otros. Por ejemplo, Lorena, ¿y pensás que lo haces? ¿Pensás que lo hacemos todos?
Yo creo que no lo hacemos todos, por más que estemos, qué sé yo, cotidianamente frente a varias situaciones o presupuestos, y por más que nos relacionemos con todos, hay veces que nosotros como que tenemos una resistencia y nos quedamos con lo que tenemos y no nos cuestionamos algunas cosas, no nos preguntamos a veces. Eso creo yo, no sé. Sí, yo por ahí pienso también que tener un pensamiento crítico nos va a ayudar a futuro como abogadas y abogados a poder cuestionar que si está correcto por ahí lo que vamos a defender o no sé, o lo que vamos a utilizar como herramienta. O sea, creo que eso de no aceptar las cosas tal cual son nos pone como en esa alerta de poder pensar antes de ver cómo resolver las cosas. Yo creo que hay que buscar más que nada un equilibrio igual, sosteniendo también esto que decías, que dice Araujo, en cuanto a no criticar todo, porque también puede ser un extremo bastante peligroso, porque hay gente que capaz que está todo el tiempo cuestionándose cosas el cuestionamiento en sí mismo, y termina o diciendo nada o creyendo que dice mucho cuando en verdad es un discurso vacío. Yo creo que tiene que ver con lo que acaba de decir la compañera. Sí, es necesario un poco el contenido para poder tener un poco de este feedback de crítica. Y sí, si continúas con la idea de Araujo, medio como que criticar todo te lleva a veces también a llegar como a una discusión bizantina en la que uno llega a terminar la reflexión. Sí, tal cual. Araujo también en uno de los trabajos habla de esta duda no como mera vacilación, ¿no? Sino como un pensamiento crítico de buscar alguna verdad, pero sí, tal cual, no yendo a todo, pero sí poniendo en duda toda la información que recibimos. Nosotros igual la información que recibimos del vamos, podemos darnos cuenta si podemos dudar de eso o no, digamos, pero muchas veces a lo que vamos es que nosotros hay verdades que las aceptamos tal como las recibimos y muchas veces no son así, digamos, no son verdades. Justamente, y en nuestra carrera pasa un montón, pasa muchísimo eso, ¿no? Nosotros aprendemos que el derecho es justo, ¿no? Que la ley es justa. Y no siempre la ley es justa. Entonces esto lo vamos a poder identificar, bien como decía Samantha, nos va a servir el día de mañana, porque nosotros que en abogacía aprendemos que la ley es justa, de alguna manera tenemos que poder resolver si determinada ley no lo es. Sí, en filosofía del derecho se trabaja mucho sobre esta diferencia como decíamos ayer también, entre el derecho positivo y el derecho justo. Son dos cosas distintas. Que es lo que vamos a empezar a trabajar, a no pensar que siempre el derecho equivale a la justicia, la ley equivale a la justicia, sino tenemos que corrernos un poco de ese lugar. Si me dejas un segundito, como pregunta también. Más como, no como aporte, sino como pregunta que podría hacerme. Porque hablamos, recién me pareció entender que, claro, este autor marca ciertos límites, que estábamos marcando ciertos límites a la crítica. Y habría que preguntarse entonces si existen estos límites a la crítica, ¿cuáles son? Por ejemplo, preguntaría si la autoridad es un límite a la crítica. Si algo se dice que es establecido por la autoridad, esto ya implica detenernos ante la crítica. Esa sería una pregunta, una cuestión que me gustaría que se pensara también. Yo tengo una respuesta a esto, pero no es la única, ni necesariamente implica que sea la más acertada. Y no me genera tanto temor
el término del cuestionamiento constante, sino si, ¿qué hacemos ante la autoridad? Si se nos aparece como límite la autoridad. No sé ¿Podría, qué- profe, repetir la pregunta en algún momento? Claro, si aceptamos lo que dice la autoridad como un límite a la crítica. Voy a cuestionar, no puedo cuestionar todo porque me voy a equivocar, quiere decir que hay un límite para el cuestionamiento. Una pregunta sería, ese límite estaría dado, por ejemplo, porque la autoridad dice tal cosa y en consecuencia entonces tiene que ser así y no conviene, no debo o no tengo necesidad de cuestionarlo. En cualquier ámbito, en el ámbito del derecho, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la realidad, no. Hay un punto en que no podemos separar de economía, filosofía, política y derecho porque son todas cuestiones humanas y todas son alcanzadas por el tema de la crítica. Por ejemplo, sí, a ver, los escucho, sí, sí. Yo lo que pienso... Ah, hay un compañero. Hay un poquito de eco, a ver ahora. Ahí va. No, lo que pienso que en realidad ese respeto a la autoridad me parece, o el respeto a la ley, o a aquella cuestión que sabe más que uno a veces, no es buena porque eso nos haría aceptar las cosas tal cual son. Y creo que si hay un trabajo de investigación, si uno hizo algún descubrimiento sobre eso que ya está establecido y tiene algo como para mejorarlo y aportarlo, creo que sí se puede cuestionar, aunque sea algún autor que haya ya investigado la cuestión. Creo que siempre surgen cosas, y más en una sociedad en donde permanentemente está cambiando y evolucionando constructivamente. Entonces me parece que habiendo hecho algún trabajo de investigación, o sea, teniendo un sentido, ¿no? Hacer esa crítica para generar un aporte, para mí sí está bien cuestionar. Yo creo alguna- que igualmente no Para mí, necesariamente con un aporte científico. El abogado muchas veces una ley directamente la pone en tela de juicio porque en el caso en concreto que defienden no le resulta del todo justiciable un Sí, yo determinado decía postulado. el aporte a hacerlo desde algo justamente que a uno lo movió y tiene un sentido. O sea, no la crítica por criticar porque no me gustó y punto, eso decía yo, de generar un aporte a esa crítica. para mí que también hay puede que tener en empezar, cuenta, perdón, que le completo a Samantha y te dejo, que puede dale, empezar por un no me gusta. En la crítica se puede originar por una especie de no me gusta. Ahora no me puedo quedar simplemente el no me gusta. Cuando digo el no me gusta es, no estoy cómodo con esta verdad, realidad, punto de vista, no estoy cómodo. No me gusta podría ser o no estoy cómodo. Después tengo que inquirir un poquito más por qué no me gusta. Sería como, fíjense, hoy hablamos de evolución, pero podría ser el ejemplo del chico que llega al adulto. Cuando de chico hay cosas que nos molestan, o de chica, generalmente decimos no nos gusta, pero no seríamos capaces de dar un paso más si se nos preguntara por qué no nos gusta. Se supone que después, cuando ya vamos alcanzando la adultez, tendríamos las herramientas o los elementos para decir no me gusta por tal motivo, porque si nosotros no somos capaces de fundamentar ese disgusto, la situación que no adecuada no cambia, no va a cambiar. Y fue interesante lo que contaban ahora por alguien que quería redondear la idea, porque esta idea del argumento de autoridad es lo que contaba un filósofo argentino del derecho, Carlos Nino. Él decía las sociedades, sobre todo, no solamente él lo hacía desde el ámbito jurídico, las sociedades, como ejemplo, una sociedad como la nuestra, está muy acostumbrada al argumento de autoridad. El argumento de autoridad implicaría, por ejemplo, en el ámbito del derecho, aceptar el límite de todas aquellas lecturas o posturas que hemos incorporado, que se han importado de otro lado, como decía
como por ejemplo marcaba Marina Kelsen, Hans Kelsen, pensador alemán, venido del primer mundo, argumento de autoridad. Lo que dice Kelsen tiene que ser, debe ser acertado o debe ser cierto, por lo cual toda una playa, una enorme cantidad de personas que se formaban en el derecho adoptaban el punto de vista kelseniano sin prácticamente efectuarle ninguna crítica. Fijaos la fuerza que tiene ese argumento de autoridad. ¿Por qué estaba el argumento? ¿De dónde venía el argumento de autoridad? Simplificando lo que dije hoy. Viene de afuera, viene del primer mundo, el que lo dice es un alemán, y acá aparecería otra cuestión que vamos a discutir también más adelante, que tiene que ver con el origen del ordenamiento, con el origen del derecho, que llamaríamos colonialismo mental, que es otra de las cosas que yo creo sugiere Araujo hay que tener en cuenta al momento de criticar. Somos sociedades que hay un enorme colonialismo mental. Colonialismo mental significa que pensamos en función de aquello que hemos traído de otro lado, que como argumento de autoridad o peso se supone que es correcto. Y a partir de ese colonialismo mental pensamos con una mentalidad que no es la nuestra, como decía Marina, porque nosotros estamos situados en un lugar, hemos estado situados siempre en un lugar diferente en el mundo. No estuvimos situados en Europa cuando importamos las ideas de Europa. En consecuencia, el colonialismo mental supone básicamente, por dar un ejemplo muy sencillo, que en un lado estaba la civilización y en otro lado estaba la barbarie, caso Sarmiento. Nosotros estábamos al lado de la barbarie. Este es un argumento muy fuerte de autoridad. Por eso lo marcaba, porque me parece que se mete constantemente en nuestra vida sin que nos demos cuenta de ello. Tenemos que luchar constantemente. Ah, no, ¿para qué lo dijo tal, que tiene un apellido muy difícil, un griego? Creo que no, me parece que no es tan fácil desmontarlo del argumento de autoridad. Me parece que el argumento de autoridad está muy metido y muy pocas veces percibido. Y por otro lado, sí creo que no, me parece que no debería haber límites a la crítica. Es cierto que no podemos cuestionar todos aquellos aprendizajes que no hemos pasado por un tamiz reflexivo, que son el producto de la situación. Nosotros todos los que estamos acá, vivimos en una cultura, hemos recibido un montón de aprendizajes sin ni siquiera tener la posibilidad de discernirlo, pero tampoco nadie sería humanamente posible con un cerebro tan capaz de cuestionar todos aquellos lugares comunes en los que estamos parados que no son ciertos. La mayoría no son ciertos. Nos cuesta mucho cuestionar algo, pero no deberíamos verlo como un límite, sino hacer el esfuerzo de aquellos poquitos conocimientos que podemos cuestionar, cuestionarlos. El problema se da que a veces ni siquiera a veces no llegamos a cuestionar el 1% de aquellas cosas que hemos aprendido, que las tenemos, que les incorporamos, que después las largamos y las repetimos como respuesta, pero que nunca la pasó por el tamiz de la crítica. Y bien decías vos el tema de la investigación. Es importante el tema, claramente es importante el tema de la investigación, porque si no estaríamos en una, como dice Kwan, una autora que nosotros respetamos mucho, Johnson es una crítica inoficiosa. Esto implica decidir. Me extiendo 30 segundos más, porque era muy interesante lo que estaba planteando. Todavía lo estoy pensando, tengo que reelaborarlo mucho, pero era interesante el ejemplo del pensamiento reflexivo. Pero Kwan, él decía lo siguiente cuando hablaba de los cuestionamientos. Y esa reflexión dio lugar a lo que hoy se llama la teoría, por ahí algunos la conocen, lo que se llama la teoría de la decisión racional. Muchos científicos se pusieron a pensar cómo decide el hombre y cómo hacer para que decida bien. Entonces se conformó un núcleo de pensamiento que se llamaba la teoría de la decisión racional. Estos teóricos decían lo siguiente: una decisión será racional en la medida en que quien la vaya a tomar tenga la información completa. Si la información sobre un tema es completa, la decisión necesariamente nos va a llevar, la respuesta o la decisión va a ser adecuadamente
racional o racional integralmente. Como ustedes saben, que este es un punto de vista, un paradigma o un modelo de partida. Humanamente es imposible que tengamos una información perfecta, con lo cual logremos una decisión perfecta. Pero si lo pensamos bien, tal vez ahí esté el meollo de la cuestión, es por qué nos equivocamos tanto. Y la respuesta sería, nos equivocamos habitualmente mucho, poco o muchísimo porque no tenemos información suficiente para tomar una decisión. Y si damos ese paso y decidimos, probablemente o tal vez las consecuencias de esa decisión no sean las queridas. Y acá también hay un problema a pensar, hay una cuestión a pensar. No interrumpo más, que alguien quería completar, y yo justo, no sé si era Malena o Samantha, alguien que quería completar la idea. La escuchamos. No, era yo, Lourdes. No, quería Lourdes. agregar que también hay que tener en cuenta que la autoridad puede ser, no dejan de ser personas, quizás. Entonces, ¿por qué no es cuestionable si no dejan de ser seres humanos y que se pueden equivocar? Sí, altamente cuestionable, altamente cuestionable. El problema es que nos han enseñado a pensar que tenemos que creer algo en función de la fuente o el origen de la fuente. Por eso yo hablaba de lo de colonialismo mental. El argumento de autoridad implica que alguien que vive hacia adentro de la civilización le tiene que enseñar a alguien que no sabe y que no puede cuestionarlo, que vive por fuera y que, por ejemplo, podría ser, utilizando un lenguaje que los propios griegos usaban, un bárbaro. Fíjate o fíjense cómo en la invasión y la destrucción de América nos consideraron como bárbaros y se consideraron como autoridad, pero este considerarse como autoridad fue suficiente para hacer tabla rasa con todo un continente, con culturas y formas de saber que eran diferentes a las occidentales. Y que la mayoría, lo grave no simplemente que se eliminaron culturas enteras, incluso que tenían modos o formas de pensamiento más trabajadas, más sistémicas, más elaboradas que los griegos mismos. Sin embargo, en la mayoría de los casos hubo como una especie de rendición ante esto. A veces el argumento de autoridad creo que es peligrosísimo y que está lejos de haber sido superado, porque además nos resulta muy difícil detectarlo. Y además hemos sido enseñados para respetar todas aquellas decisiones que emanan de una autoridad y blindarlas. Fíjense la definición de derecho que dábamos el otro día. El derecho como un conjunto de normas que emanan de autoridad competente. ¿Quién no la aprendió? ¿Quién no la repitió? ¿Quién no la repite? ¿Quién no la cuestiona? ¿Alguien la cuestiona? Si la repetimos tanto es porque evidentemente los cuestionamientos han sido muy pocos. Conjunto de normas que emanan de autoridad competente. Y a partir de allí, como dice un autor, entramos en el templo de la verdad. Por tanto, no. Mira que es una norma que emana de autoridad competente. Entonces, así como existe una... sí, perdóname un segundito más. Así como existe una presunción de inocencia y una presunción de verdad, porque emana de autoridad competente. Sí, te escucho. No, que se me vino cuando hablamos de autoridad, digo, nuestras generaciones todavía crecimos respetando la autoridad, respetando a la maestra del jardín, respetando a la profesora, respetando al padre, ni hablar al abuelo, o sea, no se le podía responder a nadie. Y hablando un poco también de lo que usted decía, de la cuestión del colonialismo, nos han hecho creer que hasta nuestro propio país, con la campaña del desierto, y nunca se habló, al menos que yo tengo unos 40 y largos, de que en realidad mataron a un montón de indios y arrasaron con nuestras culturas, con nuestras creencias, y que seguramente, como recién decías, eran quizás hasta mejores que las que ellos quisieron imponer.
Entonces, para mí, esta cuestión del respeto a esa autoridad, creo que las generaciones nuevas, si bien se respeta a la palabra del otro, se va a respetar a la persona, no tanto a esa autoridad mayor como tal, me parece. Eso es por lo que hay que bregar. Eso es lo que hay que bregar, porque en definitiva autoridad sería confianza en algo que se dice, y esa confianza en algo que se dice tiene que estar apoyado en confianza respecto de los argumentos o los fundamentos que uno da. Vos tenés tres opciones: contar algo o no dar ningún fundamento, como nos pasaba a la mayoría de nosotros cuando nos formamos, no simplemente en la escuela, en el barrio, en la universidad. Explicar algo y no fundamentarlo, simplemente decir que era el autor, la posición de un autor francés, y ni siquiera corroborarla o compararla con otra. Entonces, allí no se generaba confianza, sino más bien un saber obedencial, ¿no? Una especie de lo que después lamentablemente se convirtió en una obediencia de vida. La obediencia de vida no desapareció, estamos llenos de obediencia de vida, lamentablemente. Marina, retoma si querés. ¿O alguien quería agregar algo más? Lo escuchamos. No, yo quería agregar también cuestionar la competencia de la autoridad. Hoy por hoy, con un sistema político como el que tenemos, ¿son competentes quienes hacen las leyes? Ahí estarías cuestionando el fundamento o la posible legitimidad. Claro, sí, sí. O sea, que emanan de autoridad competente, está bien. ¿Es competente? Pongo en cuestionamiento el concepto de competencia. Claro. ¿Sabes la respuesta que me dieron a mí cuando me formé? No sé la respuesta que te estarán dando a vos. ¿Sabés cuál fue la respuesta la única respuesta? Que esa competencia venía de la validez, y este concepto de validez era un concepto formal. Para decirte lo más sencillo, si se juntan 10 personas y deciden qué es lo que se tiene que resolver por mayoría, esto implica que ya es válido y por lo tanto ya es derecho, y por lo tanto ya es derecho justo, y por lo tanto estamos obligados a cumplirlo. Ese es el concepto de validez dominante que a nosotros nos enseñaron y con el cual salimos de la Facultad de Derecho. Sí, sí, sí. En un sistema político que cambia, o sea, uno vota y no sabe ni quién vota, entran personas que uno no sabe de la competencia, que van variando cada 2 años y de ahí emanan las leyes. Yo les voy a contar algo que después lo voy a desarrollar. No quiero robar más tiempo. Les voy a decir algo que después lo voy a desarrollar. El problema, porque esto no es una cuestión de élite, de mayor cultura, de mejor preparación, de etnia, de origen étnico, el problema está en que los legisladores, vamos a quedarnos en los operadores jurídicos, los legisladores, los abogados y los jueces han sido o están, y estamos, porque yo también me formé como abogado, estamos marcados por una especie de paradigma que podía tener su razón de ser y hasta por ahí nomás hace 2 o 3 siglos atrás, y ya no lo tiene. Entonces ahí tenés un enorme problema, porque tenés que trabajar sobre la persona, concretamente sobre el pensamiento. El derecho es un producto del pensamiento, la economía es un producto del pensamiento, la política es un producto del pensamiento, y lo que estamos tratando de discutir acá es si pensar, por el solo hecho de pensar, ya pensamos bien. Estamos llegando a una especie de conclusión previa, no. Pensamos, pero la mayoría de las veces no pensamos bien, porque no es automático ni natural. Es dificilísimo intentar pensar bien. Entonces si ya nos damos cuenta que es muy difícil pensar bien, tendremos una pista para explicarnos por qué los productos del pensamiento, como el derecho, la política, la filosofía, la ciencia y lo que fuese, no consiguen generar un mundo o un planeta
vivible y sustentable ecológicamente, que me parece una cuestión decisiva, plantear, discutir y pensar esto. Es decir, yo creo que sería esto sería el punto de partida de cualquier aprendizaje en cualquier rama, es la discusión de estas cuestiones. Sí, Marina, sí, por favor. Bien, bueno, seguimos con lo que es ahora ya la filosofía del derecho, que es otra rama de la filosofía general. No sé si soy yo, pero se escucha bajito. Sí, no se Hola, hola. escucha, ahí va. A ver, Sí. espera que- ¿Se escucha bien? ¿Ahora se escucha mejor? Sí, ahí sí, si te acercas al micrófono. Claro, porque estás con el micrófono de la computadora, ¿no? Sí, no, Sí. no andaban los auriculares. Bueno, Sí, cualquier así es. cosita, si se llega a perder el sonido o algo, me avisan. Ahí se te escucha bien, ahí se te escucha bien. Buenísimo, entonces decía que vamos a ver ahora lo que es un poco la filosofía del derecho, que bueno, la relación entre la filosofía y el derecho fue de... Profe, ahí se volvió a escuchar bajo. Hola, hola. Más. Ahí se escucha bien, pero Hola. ¿Ahora se escucha bien? sí, ahí sí. Bueno, cualquier cosita me avisan. ¿Sí? Bueno, la filosofía y su relación con el derecho es de permanente enjuiciamiento crítico, ¿no? Siempre se pone en cuestión lo que existe con la ontología, lo que podemos conocer, la epistemología, y lo que debe hacerse con la ética, pero siempre con la intención de indagar qué es aquello que le conviene a la convivencia social. ¿Sí? Esto es lo que hace la filosofía. Busca eso, qué es lo que le conviene al ser personal en relación a la convivencia social. La filosofía del derecho lo que trata de hacer es adecuar esas tres disciplinas, la ontología, la epistemología y la ética, siempre con relación a los saberes jurídicos y al derecho. Sí, es la reflexión crítica y ordenada sobre la naturaleza del derecho. ¿Qué es el derecho? Sobre lo que podemos conocer en derecho es cómo conocemos el derecho y sobre cómo se debe orientar la práctica jurídica, cómo se debe aplicar el derecho. Ese es el objetivo de la filosofía del derecho. Y el objeto de estudio es solamente, valga la redundancia, el derecho. La filosofía no puede cumplir su tarea, la interpretación, sin apoyarse en la filosofía general y tomar de ella sus perspectivas. Entonces, para estudiar filosofía del derecho, también necesitamos previamente incorporar algunos conocimientos de la filosofía general, que vamos a estudiar también en el curso. La filosofía del derecho abarca una parte de la filosofía general. La tarea específica es establecer el enlace entre su especial objeto, que es el orden jurídico, y la filosofía, que, como habíamos dicho, es la interpretación de la vida del ser personal. Es un enlace entre el orden jurídico y el ser personal. El papel de la filosofía del derecho es de mediadora entre estos dos elementos. Intenta descubrir la articulación entre lo jurídico con el ser humano y el mundo que lo rodea. Como hablábamos hace un ratito, es de suma importancia hoy también empezar a reflexionar acerca del derecho, sobre todo bueno, acá en la facultad, ¿no? Es fundamental para practicarlo y siempre en función de su valor esencial, que es la justicia. Como decíamos, la filosofía del derecho es una materia que muchos dicen que es para los filósofos, nosotros acá, y en filosofía dicen que es para los abogados, pero no, nosotros, como mencionaba hoy Samantha, en nuestra carrera y en las prácticas jurídicas, muchísimas veces tenemos que recurrir a la filosofía, ¿sí? Hay muchos
muchos saberes que no los aprendemos en la facultad, y los operadores del derecho deben apoyarse en ella para su trabajo profesional y cotidiano. Y por eso es tan importante verlo acá en la facultad y darle entidad a la materia, y lo que tratamos de aprender acá. El derecho es un saber que necesita ser pensado y enjuiciado permanentemente, todo el tiempo tenemos leyes nuevas, que también es necesario criticarlas en el sentido de lo que venimos hablando, ¿no? Cuestionándola, poniéndola a prueba. El derecho como objeto de reflexión filosófica tiene antecedentes desde los principios del quehacer filosófico. Los griegos se enfrentaron a los fenómenos jurídicos de las instituciones legales con espíritu filosófico respecto a la naturaleza del derecho y a la justicia, ¿sí? Desde los orígenes de la filosofía siempre se pone en tela de juicio esto del derecho, la justicia. Y cumplió un papel fundamental en la consolidación de los estados republicanos a través de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, de la mano de Voltaire, de Rousseau. Eso también lo vimos en la facultad. El pensamiento crítico debe acompañar al abogado en su tarea cotidiana, porque se juzga con uno de los valores más importantes sobre el cual se sustenta la sociedad, que es la justicia. El verdadero jurista no puede perder contacto con la filosofía, ¿sí? Porque es indispensable para hacer la verdadera ciencia y para poder situarse frente a problemas no científicos del derecho. Muchas veces en el derecho, en la ley, no encontramos todas las respuestas que necesitamos para llegar, por ejemplo, a una sentencia justa. Ahora, ¿para qué sirve la filosofía al operador del derecho? Como decíamos, los abogados muchas veces dan por sentado lo que aprendimos, ¿no?, en la facultad. Nos dijeron que la ley es justa, que la justicia es lo que está contenido en los códigos en forma de leyes, etc. Y esto es lo que tenemos que empezar a romper un poco, ¿sí? Para indagar en lo que nos dijeron, cuestionar todas esas verdades, y para tratar de entender qué es el derecho, qué es la justicia, qué es la persona, qué es la pena. Todas esas son cosas que no aprendemos nosotros en la facultad, ¿sí? Entonces hay que empezar a indagar un poquitito en todo eso, en qué es el Estado, qué es el delito, si debemos obedecer a la ley por más injusta que nos parezca. Bueno, todo esto, para todo esto sirve la filosofía al operador del derecho, ¿sí? Y ser experto en derecho no significa memorizar todos los códigos. Araujo Frías decía en uno de sus escritos, dice que eso es útil para realizar trámites, ¿sí? En algún momento los abogados nos volvimos como los gestores del derecho. Solamente lo único que hacemos es eso, ¿no? Aplicar la ley, lo que está escrito y punto. Y no, el abogado es muchísimo más que eso. Y a eso es lo que hay que empezar a recuperar. Ayer lo nombramos también, Carlos contaba que los pilares de la filosofía del derecho son el ser personal y el derecho. Lo que intentamos es hacer un enlace entre estos dos elementos. A todo lo largo del curso vamos a trabajar la primera parte, que es el ser personal, la persona, y en la segunda parte vamos a trabajar lo que es el derecho. Con la filosofía del derecho hay una dificultad, que es que esta también debe apoyarse en los saberes científicos y debe superar a la ciencia. Pero, ¿cuál es la ciencia que le corresponde a la filosofía del derecho? Puede decirse que es la jurisprudencia, ¿no? Porque es lo que podemos comprobar empíricamente, ¿no? Lo que existe. Pero la jurisprudencia, como siempre se corresponde con un momento y lugar determinado, no es apta para apoyar la reflexión filosófica ahí. Entonces, también se dice que queda a cargo de la filosofía del derecho elaborar su propia ciencia en la cual apoyarse.
en los elementos que le ofrecen tanto la ciencia del derecho positivo, pero también otras disciplinas, como por ejemplo la historia, la sociología. ¿Sí? A la filosofía del derecho no solo le corresponde reflexionar acerca de ello, sino también elaborar esa ciencia sobre la cual apoyarse. ¿Sí? Esperen que admito a alguien. Yo lo admito, Mari, no te preocupes. Ah, buenísimo. Para eso, lo que hace la filosofía del derecho es encontrar y buscar a lo largo de la historia todos los contenidos esenciales del derecho, y a partir de ahí empezar a reflexionar. ¿Sí? Acá vamos a marcar algunas diferencias entre la ciencia del derecho y la filosofía del derecho. La ciencia del derecho estudia al derecho con respecto a la vida jurídica. En cambio, la filosofía del derecho estudia el derecho con respecto a la vida social. La ciencia del derecho busca respuestas a un problema específico, en cambio la filosofía busca respuestas universales y abstractas. La ciencia del derecho busca resolver lo que es, lo que existe, en cambio la filosofía busca lo que es y lo que debería ser. ¿Sí? Este es el carácter normativo de la filosofía del derecho, que no lo tiene la ciencia. La ciencia del derecho tiene un carácter explicativo, intenta explicar solamente lo que existe. En cambio la filosofía intenta también ver cómo debe ser. Y la ciencia del derecho estudia lo que sucede en un momento y tiempo, lugar determinado. Y la filosofía del derecho, como decíamos, busca respuestas universales sin límite de tiempo ni de lugar. Y las conexiones es que comparten al derecho como objeto de estudio, y a la vez, cuando el dogma o el ideario en la filosofía cambia, va a la ciencia jurídica para que la sistematice. ¿Sí? Están en permanente contacto, pero bueno, no son lo mismo. Y ayer también lo mencionaba Carlos, pero vamos a hacer a grandes rasgos un poco de ver esta delimitación del campo de la filosofía del derecho. Nosotros acá en la facultad, es la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, que se refiere directamente a la ciencia del derecho, estudiamos específicamente qué es el derecho en la República Argentina, ¿sí? Entonces estudiamos los códigos, las leyes, es una respuesta acotada. En cambio, en filosofía del derecho, lo que vamos a tratar de ver es qué es el derecho. ¿Sí? Es una pregunta universal. Lo que vamos a intentar hacer es interpretar los rasgos genuinos y esenciales e imperecederos del derecho, trascendiendo las fronteras políticas. Esto es lo que vamos a estudiar acá en esta materia, es qué es el derecho. Y para llegar a estas respuestas, tenemos que trabajar primero, como habíamos dicho, con el ser personal, que es el creador del derecho. Como nombraba ayer Carlos, decía que nosotros acá lo que vamos a presentar es una perspectiva, y eso no lo pierdan de vista tampoco en ningún momento de la materia, ¿sí? Ustedes quizás tienen otra perspectiva, y les pedimos también que la cuenten y que participen, porque también nos ayuda a tener un panorama más amplio. Pero nosotros, dentro de nuestra perspectiva, lo que vamos a intentar hacer, a tratar de, a lo largo de toda la materia, de tratar de enlazar al ser personal con el derecho, siempre basados en una perspectiva filosófica, que es la filosofía del diálogo. Vamos a tratar de empezar a ver al ser personal como un ser en donde está constituido también por el otro, ¿sí? El otro no solo está, sino que el otro me constituye, es parte de mi existencia. Y ahora quería pasarles un video cortito, de 3 minutos, pero que ahí describe un poco esto, que es lo que queremos mostrar, en qué se basa un poco esta perspectiva, esta filosofía del diálogo, que es en la que nos vamos a apoyar
de acá hasta el final de las clases. Así que se los muestro, son todos temas que también veremos a lo largo del curso. Pero esperen, voy a tratar de compartirlo. Esto sí, ya no me acuerdo bien cómo se compartía esto, ¿eh? A ver. A ver, me dicen si se escucha, ¿eh? Y se ve. Se ve, pero no se escucha, no sé si tiene audio. A ver si ahí va. Ahí sí, Mari. Si yo, tú. Si caes, yo contigo. Y nos levantaremos juntos en esto unidos. Si me pierdo, encuéntrame. Si te pierdes, yo contigo. Y juntos leeremos en las estrellas cuál es nuestro camino. Y si no existe, lo inventaremos. Si la distancia es el olvido, haré puentes con tus abrazos. Pues lo que tú y yo hemos vivido no son cadenas, ni siquiera lazos. Es el sueño de cualquier amigo, es pintar un te quiero a trazos y secarlo en nuestro regazo. Si yo, tú. Si dudo, me empujas. Si dudas, te entiendo. Si callo, escucha mi mirada. Si callas, leeré tus gestos. Si me necesitas, silba y construiré una escalera hecha de tus últimos besos para robar a la luna una estrella y ponerla en tu mesilla para que te dé luz. Si yo, tú. Si tú, yo también. Si lloro, ríeme. Si ríes, lloraré, pues somos el equilibrio, dos mitades que forman un sueño. Si yo, tú. Si tú, conmigo. Y si te arrodillas, haré que el mundo sea más bajo, a tu medida. Pues a veces, para seguir creciendo, hay que agacharse. Si me dejas, mantendré viva la llama hasta que regreses. Y sin preguntas seguiremos caminando. Y sin condiciones te seguiré perdonando. Si te duermes seguiremos soñando que el tiempo no ha pasado, que el reloj se ha parado. Y si alguna vez la risa se te vuelve dura, se te secan las lágrimas y la ternura, estaré a tu lado, pues siempre te he querido, pues siempre te he cuidado. Pero jamás te cures de quererme, pues el amor es como Don Quijote, solo recobra la cordura para morir. Quiéreme en mi locura, pues mi camisa de fuerza eres tú, y eso me calma, y eso me cura. Si yo, tú. Si tú, yo. Sin ti, nada. Sin mí, si quieres, prueba. Bueno, pues vamos a trabajar un poquitito más sobre la filosofía del diálogo y a contraponerla con otro tipo de perspectivas
antropológicas del ser personal, pero bueno, esta es... Perdón, pero no se escuchó desde que empezaste a hablar. Ah, a ver, ahí va, ¿mejor? No, solamente Sí, decía ahí que sí. vamos a trabajar más sobre la filosofía del diálogo, sobre la perspectiva dialógica, que es en la que aporta la cátedra a los saberes que vamos a tratar de explicar y de traer acá, y a contraponerla con otro tipo de antropologías que quizás son más cercanas a nuestra vida cotidiana, pero bueno, nada, solamente traemos ese video para darles ahí una mirada, un pantallazo de en qué nos vamos a basar en el resto de las clases. No sé si tienen alguna duda sobre la última parte que hablamos de la filosofía del derecho. ¿Pudieron ver un poco esta diferencia de lo que tratamos durante los años de facultad que vienen cursando? Y, por ejemplo, ahora yo les pregunto, si alguno, ¿en qué año están más o menos? ¿En cuarto año, tercer año algunos? ¿Y se sienten en condiciones de responder qué es el derecho? Alguna definición de algún autor, pero no una propia. A mí me pasa lo mismo que el compañero. ¿Qué definición aprendieron? Si alguno se acuerda, la comparte. Conducta humana en interferencia intersubjetiva. Bien, la de Cosio. Sí. Por lo menos es con la cual me quedo. Somos personas, ¿no? Más que normas. ¿Alguna otra? Esa es una definición interesante. Me acuerdo que en las clases, en sus clases, Héctor a veces traía a colación el punto de vista de Cosio. También tuvo fue importante, si bien no la repercusión que tuvo siempre, por ejemplo, Kelsen, cuando eran contemporáneos. Él decía, Cosio habla de conducta en interferencia intersubjetiva, que nosotros tenemos que hablar de conducta, podríamos después tamizar o cambiar un poquito la expresión, en encuentro intersubjetivo, ¿no? Él le parecía que el término que había que reemplazar no era el de interferencia, porque la interferencia parece conducir a cierto cruce, choque o enfrentamiento, sino a encuentro intersubjetivo. Pero esto va a ser motivo de análisis más detallados. Creo también, por ejemplo, retrospectivamente no recuerdo, yo no me la planteé, tal vez porque cuando uno se forma no hay muchas cosas que se plantean, que se pueden plantear, sobre todo si tampoco lo ayudan a planteárselas, pero que después me costó mucho tiempo responder y no sé si hoy los que se forman podrían llegar a responderla, pero es un vacío impresionante, que igual no podría, después vamos a hacer un estudio más detallado, y es la pregunta de ¿por qué es obligatorio el derecho? Esta es una pregunta fundamental, y más allá de que pueda haber un esquema, posibilidad de varias respuestas, me parece la respuesta, por de pronto, las respuestas que se me dieron a mí, hoy en día y hace un tiempo las considero completamente insuficientes. No responden eso. A mí me gustaría saber si alguien está en condiciones o cómo ve esto,
qué elementos les han dado para que ustedes puedan responder esa pregunta. Porque el rasgo de la obligatoriedad del derecho es, históricamente ha sido a lo largo de toda la historia de la cultura, uno de los rasgos, y después perdió mucho terreno en la modernidad, fue uno de los rasgos fundamentales del derecho. Lo que yo recuerdo es que no se me formó para dar respuesta a esta cuestión. Les digo una manera de plantearlo que implícitamente incorporaba una respuesta, era la que hoy estábamos hablando, discutiendo, y la obligatoriedad estaba referida a la validez formal. Ahora son dos cosas completamente diferentes, la obligatoriedad respecto de la validez formal. Yo salí de la facultad implícitamente con la idea de que la obligatoriedad radicaba o se basaba en la validez formal del derecho. Nada. Respuesta absolutamente vacía e inconducente. Vamos a tratar de recuperar la dignidad del derecho. En este espacio vamos a tratar de recuperar la dignidad del derecho, vamos a tratar de fundamentar la obligatoriedad del derecho. Después vamos a tratar también de que ustedes vean algo que no sé si en algún momento no se veía, que entendamos cuál es la diferencia, y esto no le puede faltar a alguien que se forma en ciencias sociales, sobre todo en materias normativas como la nuestra. ¿Cuál es la diferencia entre explicar y justificar? Los abogados normalmente no saben cuál es la diferencia entre explicar y justificar, se confunde la explicación con la justificación y eso le quita peso o fuerza, sobre todo a los contenidos éticos. Explicar es una cosa completamente diferente de justificar, que por supuesto se entrelazan, se combinan y pueden dar lugar a un resultado final. Pero que hay que tomarse el trabajo de plantear esta diferencia. Y nos quedan unos minutitos. Estábamos hablando de ciencia y filosofía como para cerrar, retomar un poco lo que se contó. Hablamos de ciencia y filosofía, mencionamos la neurociencia. La neurociencia es una disciplina que hoy, en este último siglo, ha tenido un avance muy fuerte, y es el intento de explicar al ser humano en base sobre todo a investigaciones de carácter empírico, porque la neurociencia trabaja con el cerebro, con la actividad cerebral. Pruebas de laboratorio, escáneres cerebrales, y hemos avanzado mucho. Y veamos un poco cómo se interrelacionan neurociencia y derecho, y a ver si comparten un poco también nuestro análisis. Ya hablábamos del cerebro. El cerebro es fundamental como eje de la persona humana. ¿Cómo relacionamos, por ejemplo, el cerebro con el derecho? ¿Cómo relacionaríamos el cerebro con el derecho? El cerebro, dicen los neurocientíficos, es un órgano que tiene como finalidad básica, primaria y fundamental sostener al viviente en el mundo. Vivir o sobrevivir. Esa es la tarea fundamental del cerebro. Lo ha sido siempre. Lo ha sido desde el origen de la humanidad hasta estos momentos. ¿Por qué? Tiene un desafío muy importante el cerebro humano. Cuando salimos al mundo, lo primero que hacemos es confrontar con la realidad, por ahora secas, y esta realidad está cargada de enigmas, de desafíos, de problemas. Este sería el término. Estos problemas vienen de la mano de generarnos ciertas necesidades. Si queremos sobrevivir, si queremos mantenernos en la existencia, tenemos que resolver estos problemas que el mundo nos plantea. Son desafíos. Entonces el cerebro se pone a trabajar, se pone en marcha. Ante estas necesidades, ¿qué hace? Tiene que darle respuesta a estos desafíos. Los neurocientíficos dicen, para resolver estos problemas, el cerebro crea mediaciones. Nosotros los seres humanos, a partir de nuestra actividad cerebral, generamos mediaciones, productos. Después vamos a ver que esto también podría denominarse cultura.
esas mediaciones nos permiten mantenernos en el mundo, sobrevivir. Una de esas mediaciones es el derecho. ¿Por qué? El cerebro trabaja con información, hoy hablamos de la información. Un dato fundamental para nuestra actividad cerebral es la información. A mayor información, más posibilidades de resolver estos problemas, los problemas que nos confrontan. Y los neurocientíficos se planteaban esto. Si el cerebro puede actuar y actuar bien y mejor con la mayor información posible, en el siglo XXI, ¿quién dudaría? Nadie puede dudar que este siglo XXI, el hombre ha alcanzado picos altísimos respecto a la información. Tenemos información de todo tipo, de todos los ángulos, cruza todo el planeta, se transmite, llega instantáneamente. ¿Y cuáles son los problemas o necesidades del hombre? ¿Cuáles han sido siempre? Por ejemplo, la desigualdad, la pobreza, la alimentación, los bienes humanos básicos para sostenernos en la vida. No solo vivimos de ideas, sino tenemos que alimentarnos. El fenómeno de la desigualdad, de la opresión, pobreza, etcétera, etcétera. Si hoy tenemos tanta información, entonces, si alguien que no forma parte del planeta nos visitara y nos analizara como seres humanos, dirían, estas personas, los seres humanos, tienen información como no la han tenido nunca. Tal vez no se animaría a decir perfecta, pero casi perfecta. Con lo cual, el cerebro debería trabajar generando mediaciones que permitan resolver estos problemas. Y esa persona que viene desde afuera diría, sin embargo, ¿qué podemos percibir? Siglo XXI. Que esos déficits que han sido desde siempre el hombre, pobreza, falta de alimentación, etcétera, etcétera, se han multiplicado de manera exorbitante. Hoy parece ser la pobreza y la desigualdad el leitmotiv dominante, sobre todo abarcando y perjudicando al casi el 80 o el 90% de la población, sacando un número muy pequeño de privilegiados. ¿Qué está pasando? Dirían. Tienen toda la información o casi toda la información y no pueden resolver el tema de la desigualdad, de la pobreza, de la falta de sustentabilidad ecológica, de las persecuciones, de las guerras, de los desórdenes climáticos, de la violencia. Un neurocientífico podría decir, el problema es que no estén pensando, sino que están pensando mal. ¿Y dónde podría producirse ese cuello de botella que hace que pensemos mal y no podamos resolver todos estos inconvenientes con estas creaciones humanas? En la mediación misma. Veamos el caso del derecho. El cerebro genera una mediación. Esa mediación tiene que ver con ciertos criterios de valor. Esos criterios de valor podrían ser, por ejemplo, objetivos que el ser humano se pone y a partir de lo cual genera esa mediación e intenta resolver ese problema. Por ejemplo, tomemos casos de creaciones humanas, producto del pensamiento y del cerebro, que funcionan como mediaciones. Los neurocientíficos nos marcan varias. Para el ámbito del derecho podría ser la ley, podría ser la democracia, podría ser la justicia. ¿Qué es una mediación? Es un medio. Por lo tanto, no es una finalidad en sí mismo. La mediación es un medio. ¿Es un medio para qué? Para conseguir un objetivo determinado y puntual. En el caso del derecho, también, ¿cuál sería esa finalidad? Poder mantenernos en la existencia, vivir y darnos cuenta, como nos hemos dado cuenta, que vivir es convivir. Que por lo tanto, el vivir y el convivir no son datos aleatorios u opcionales. Vivir es convivir. Y eso ya lo ha aprendido de alguna u otra manera, bien o mal, el ser humano. Por lo tanto, estas mediaciones tendrían que permitirnos que alcancemos esos fines. Sin embargo, no los alcanzamos, muy imperfectamente y cada vez con menos sustento, con menos fuerza, generando más nivel de conflictividad a nivel planeta. Ni hablar de las cuestiones ecológicas, ¿no? También generadas por el propio ser humano.
¿Qué pasó? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando? Hay que pensar esto. Los neurocientíficos dicen, utilizando un término muy difundido en política, el problema es que los seres humanos fetichizamos las mediaciones. Esta palabra que dicha así, corrido, larga, es difícil, convertimos esas mediaciones en fetiches. ¿Qué significa convertir una mediación en fetiche? Aquello que es medio se convierte en una finalidad en sí misma. Cuando se convierte en una finalidad en sí misma, entonces se distorsiona. Se distorsiona completamente. Por lo tanto, ya no puede cumplir con el objetivo que como mediación ha sido pensado por el ser humano. Veamos el ejemplo de la ley. Veamos el ejemplo de la ley. La ley es un medio para una finalidad: sostener la reproducción de la vida en el hombre a partir de la convivencia de la comunidad humana y mantenerla. Esa es la finalidad. ¿Se puede convertir en un fetiche? Sí, cuando se convierte en un fin en sí mismo. ¿Cuándo se convierte en un fin en sí mismo? Cuando de la ley se dice, y esto lo escucho, lo he escuchado a lo largo de toda mi vida, y supondría que hoy tendría que escucharlo menos, pero sin embargo me preocupa porque lo sigo escuchando y mucho y cada vez más. La ley es la ley. ¿Qué significa la ley es la ley? Que el objetivo final es cumplir la ley a rajatabla, porque si no cumplimos la ley a rajatabla, entonces estamos moviendo en un ámbito de ilicitud. La ley es la ley significa que la ley tiene que ser básicamente cumplida como primera opción. Siempre hagamos una pregunta, no sé, con expresiones coloquiales, y si la ley no sirve, alguien decía hoy, alguno de ustedes decía hoy con razón, y si la ley, permítanme esta expresión, la uso yo, no necesariamente que ustedes la repitan, y si las leyes son una porquería, porque algunas leyes, muchísimas, son una porquería, entonces no la podemos cumplir. Y mucho menos deberíamos elaborarla, generarla como mediación para resolver el problema. ¿Qué pasa con todas esas leyes que se han generado que son una porquería? Han empeorado la problemática, han perjudicado el derecho. ¿Por qué? Porque se convirtieron en un fetiche. La democracia. Vamos a un ejemplo más álgido. También lo que pasa sí, es te que escucho. las leyes, o sea, primero está la problemática social o el problema, y como que a veces la ley llega tarde y trata de emparchar esas deficiencias y al final no termina solucionando lo que es el problema o nos ayudaría a nosotros a solucionarlo o a buscar alguna vía o posible solución. Sí, mira, diste en el clavo. Acá viene todo el tema de los cambios y de las reformas. Nos encanta reformar, nos encanta cambiar. La reforma de tal, preparando el cambio para tal, la reforma de tal cosa, nos encanta. Jornadas sobre reforma, que no han conducido a nada. Porque el problema no está en la reforma o en el cambio de lo institucional, sino en la mentalidad, hoy no voy a tener tiempo, ya lo voy a contar, sino en la mentalidad, en el pensamiento que genera esa mediación o mantiene esa mediación. Por ejemplo, somos muy proclives a pensar las cuestiones con conceptos que, como les decía hoy, se originaron en el siglo XV, XVI, XVII. ¿Cómo podemos pensar una realidad en el siglo XXI con conceptos o por se de cualquier especie, jurídicos o los que fuera, que se originaron hace 3 o 4 siglos atrás? Está bien, tenemos la intención de generar una modificación. El problema es que no hemos generado un cambio o una modificación en el esquema conceptual a nivel pensamiento. Por lo tanto, vamos a estar condenados a seguir repitiendo reformas que no tienen ningún sentido, no nos conducen a ningún lado y, lo que es peor, agravan el problema que pretendemos resolver. Necesitamos más tiempo para charlar y discutir esto, que es fundamental. ¿Por qué estamos en una facultad de Derecho? Estamos en una facultad de Derecho. Sí, te escucho.
siento yo que solucionamos cosas con el derecho romano todavía. Y no creo que Roma haya pensado en Argentina. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo con... Yo te diría que lo vamos a ir charlando después en las clases, que ahí hay un problema, pero el principal problema, el principal enemigo está en el derecho moderno. En el origen de lo que nosotros denominamos derecho moderno, que es el derecho que nosotros recibimos por primera vez, como aquel infante que toma leche materna en los primeros minutos de vida, que nosotros recibimos importado de otro lado. Ahí va a estar el problema. Y el problema subsiste, porque tenemos que trabajar sobre el pensamiento para poder modificar la cuestión. Y digo esto, es importante conocer la justicia, pero los neurocientíficos dicen algo más. No alcanza con conocer la justicia. Es necesario que en el ser humano se pongan en juego las potencias desiderativas, es decir, lo emocional, lo sentimental, el deseo de modificar la situación. Puedo conocer todos los libros o todos los tratados sobre la justicia, conocerlos, sin que esto implique que se me mueva un solo pelo. Hay un desfasaje y hay un cortocircuito. Seguramente va a haber un cortocircuito entre lo que se dice y lo que se hace. ¿Cuándo se origina este cortocircuito que nos afecta a todos en todos los ámbitos de conocimiento? Se origina en la modernidad cuando los modernos divorcian la razón de la emoción. Entonces, cuando cortan la razón de la emoción, vilipendiando lo emocional y tirándolo a un costado como irracional al estilo Kelsen, y sobrevaloran la razón, entonces le quitan a la razón aquello, o solo aquello que puede mover a la razón, como decía Hume, que es lo emocional. Por lo tanto, podemos conocer, podemos leer 10.000 tratados de lo que sea, pero nos falta el otro nexo, lo emocional, que es la motivación, que es la indignación que generaría el estado de cosas en el que vive el planeta y que nos induciría a intentar modificarlo. Van a aparecer ahí una serie de obstáculos que es muy interesante trabajarlos, que tienen que ver con la resignación, con el fatalismo, con la naturalización. No se puede tocar algo que se viene haciendo hace 150 años. Si hay algo que eso se sostiene desde hace 150 años, algo quiere decir, sí, errores de hace que tienen 150 años, claramente. Lo que pasa es que el error que empezó hace 150 años atrás, hoy ya está un poquito más crecidito y nos genera un poquito más de problemas. ¿Por dónde vamos a ir? Lo dejo como pista. ¿Por dónde vamos a tener que ir? Todo lo que el ser humano hace, incluido el derecho, tiene como punto de partida una determinada comprensión, visualización de lo que es el ser humano. Ahí vamos a tener que buscar la pista. Ahí. Esto simplemente lo adelanto. Volviendo al argumento anterior y para ir cerrándolo, les dije la democracia. Es un valor, pero también es una mediación, no es una finalidad en sí mismo. Ahora, ¿puedo convertir a la democracia en un fetiche y que la democracia deje de ser un medio para convertirse en una finalidad en sí misma? Por supuesto. Esto es lo que nos da que pensar, o nos da para pensar, todas aquellas lecturas o pensadores que muy claramente en el último siglo han señalado lo siguiente. Cuando hablamos de democracia, primero tenemos que hacer una diferencia. Está la democracia de alta intensidad y está la democracia de baja intensidad. La democracia de baja intensidad es aquella democracia que se ha convertido en un fetiche, se ha convertido en un fin en sí mismo. ¿Y cómo sería la democracia convertida en un fetiche, en un fin en sí mismo, y ya no un medio que precisamente genera los problemas que todos los científicos sociales, como dije el otro día, están intentando resolver o pensar de una mejor manera? ¿Cómo es posible que al hablar de democracia tengamos que hablar al mismo tiempo y superando la idea de democracia en cualquier lugar la desigualdad o la pobreza?
¿Cómo asociamos, cómo justificamos, cómo compatibilizamos que una sociedad democrática esté plagada de desigualdades? Y esto es más que una discusión teórica, porque además esto conlleva un peligro. Conlleva que muchos que ven esta situación real de incompatibilidad entre un sistema democrático y la desigualdad empiecen a abogar por cuestionar e intentar modificar el sistema democrático. Y debe haber algún problema en la democracia, porque si hablamos de democracia y hablamos de desigualdad, debe haber algún problema en la democracia. Tal vez tengamos demasiadas democracias. Dos serían las alternativas, como decía Kissinger cuando analizaba la realidad de este continente en Washington, decía, tal vez Latinoamérica tenga un problema, que es que tiene demasiada democracia. Esa sería una opción que la padecimos. La otra opción sería decir hoy en día, y hay demasiada democracia, por lo tanto tenemos que cerrar un poco más las filas. ¿Y cómo sería cerrar las filas? Cerrar las filas sería, por ejemplo, siguiendo la argumentación kelseniana. Si hay medios, no discutamos los fines, simplemente discutamos los medios, porque los fines no los pone la comunidad, sino los pone otros, que en este caso funcionarían como una élite de la comunidad. Y ojo que esto puede hacerse o podría hacerse a partir de un sistema democrático. ¿De qué manera? Jugando todas las fichas a un sistema democrático a dos cuestiones. Una, decisión que se adopta por mayoría, altamente cuestionada, pero que también marca un poder. 10 pueden más que 5, aunque lo que sostengan esos 10 sea un dislate completo. El peso y el poder de la mayoría. La segunda, diría, opción es la democracia es una herramienta que nos permite de tanto en tanto, de tiempo en tiempo, modificar las cosas que no nos gustan a través de un voto. Estas dos cuestiones han convertido a la democracia en un fetiche, porque no se puede cambiar la realidad en un sobre, con un sobre. Es un elemento importante, como lo es un elemento importante la decisión por mayoría, pero no se pueden convertir en artífices exclusivos. Esto convirtió la democracia, sobre todo en las sociedades latinoamericanas, en medios, y ahí aparece la democracia de baja intensidad. Entonces, una sociedad, inventemos para no herir susceptibilidades. Una sociedad X tiene muchísima desigualdad, tiene muchísima pobreza, tiene muchísimo trabajo informal. Sin embargo, cada 2 o cada 4 años pone un sobre en una urna, o cuando se decide algo y cuando se discute algo, siempre el criterio que se sigue es el de la mayoría. Por ejemplo, podríamos mechar en esta democracia de intensidad lo que decían los autores del diálogo europeos, ¿no? Decían, una decisión se tiene que tomar y tienen que intervenir todos los afectados en esa decisión. Entonces se dice, pero en un mundo como hoy, planetario, no todos los afectados por la decisión podrían intervenir. Esto se dijo hace 5 siglos atrás. Entonces, ¿qué hacemos? Generemos una representatividad. Pero la representatividad erosionada, cuestionada, criticada y como corsé de una democracia que tiene que florecer y que no es la representativa, y la que ya insinuaban los griegos, aunque de una manera muy precaria, muy primaria, que es la democracia deliberativa, la democracia que no se agota tienen sobre cada 4 años, ni se agota en levantar una mano cuando uno tiene la posibilidad de levantar una mano en algún lugar. La democracia deliberativa, que es la democracia en la que caminamos, para romper esta idea de que con democracia puede subsistir la desigualdad, la pobreza, el destrato, la explotación infantil, las cuestiones de género, tendrían que ir de la mano de la deliberación, pero para eso hay que pensarlo, hay que pensar. Por eso es que los neurocientíficos dicen o creen encontrar o localizar el problema de cómo no podemos resolver los seres humanos
los problemas que nos aquejan, teniendo hoy en día una información amplísima. Sí le hacemos el favor, como decía Marina, al cerebro, porque el cerebro se maneja con la zona de confort. Por eso los seres humanos estamos llenos de hábitos y de repeticiones. El 80% de los comportamientos que tenemos en el día a día son habituales y son producto de la repetición. Ni siquiera son pensados. Son hasta, diría, costumbres o comportamientos que nos permiten manejarlos en un cierto sector, pero claro, no hacen trabajar al cerebro. Por eso los neurocientíficos dicen, para mantener, mejorar el cerebro que está jugando una mala pasada, me está moviendo para que se me caiga el micrófono, mi cerebro. Y quiero hacerlo salir de la zona de confort. Por eso los neurocientíficos nos dicen, para mejorar la salud del cerebro, para que el cerebro no se apachuche, hay que hacer cosas diferentes, desafíos diferentes. Se proponen muchísimas cosas, desde, por ejemplo, lavarse la cabeza con una mano diferente a la que uno lo hace habitualmente, hasta juegos y hasta pensar, intentar pensar críticamente. Esta es la cuestión. Aquí se hermanan o se emparentan ciencia y filosofía, pero el trabajo que hay que hacer es muchísimo. Sin embargo, el cerebro es una herramienta formidable. Tal vez podamos recuperar en el derecho y en cualquier disciplina todo lo que tenemos que recuperar a partir de un mejor uso. Hay un neurocientífico, Marina, apellido Marina, que dice algo muy interesante. Él dice, el ser humano no ve en el sentido de comprender, no ve con los ojos, ve con el cerebro. Y tiene razón, la percepción de la realidad es cerebral. Y un dato más, ya que hemos hablado tanto de conocimiento, de pensamiento, de filosofía, un dato más. ¿Por qué necesitamos conocer? Los neurocientíficos, la neurociencia dicen, necesitamos conocer para comprender. Y necesitamos comprender para poder decidir adecuadamente. En estas tres variables que están completamente dislocadas o se dislocaron a partir de la modernidad, hay que trabajar. ¿Por qué tenemos que conocer? Tenemos muchísimos problemas, pero primero tengo que comprender dónde está la raíz del problema, para después decidir adecuadamente y no caer como caemos habitualmente y permanentemente. Alguien decía el parchecito, el parche, el emparche, las reformas que no nos llevan a ningún lado, sino que simplemente nos llevan a agravar el problema. Y les diría, no tengo una estadística, pero en el ramo o en la rama gremial que a todos nos convoca, nos encantan las reformas. No sé si hay alguna pregunta, si esto más o menos se fue entendiendo, si alguien quiere aportar un comentario, ya que estamos sobre la finalización de la hora. Fue muy importante, muy valioso lo que comentaron en las preguntas. Todavía tenemos que responderlas, ¿no? Tenemos que hacer trabajar el cerebro para estar a la altura. Hay como una especie de inercia. La cabeza que te dice quédate en tu zona de confort, repetí lo que ya te enseñaron y lo que sabés, y hay otro que dice no, lo cuestiono ya, y no, y esto no me gusta, y hay que decirlo de una manera diferente, y hay que intentar pensarlo de otra manera. Hay como una especie de imán que nos mete. El cerebro es difícil de doblegar, pero si lo conseguimos es la herramienta formidable para responder ese desafío. Vivir todos juntos, convivir en un planeta ecológicamente sustentable y donde la desigualdad, la pobreza y la exclusión sean el mínimo posible. Si no hay, entonces, alguna consulta, objeción o duda, nos despedimos. Vamos a cerrar la